Hola, bienvenidos a un nuevo video para su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión me gustaría compartirles lo que es la figura del ex campeón mundial Max Euwe, que es uno de los jugadores o de los campeones del mundo más infravalorados en la historia del ajedrez. Hay muchos que consideran que en realidad fue campeón del mundo por mera suerte, ¿no? Pero obviamente eso no es así. Tuvo que ganarse el derecho y además tuvo que vencer encima al campeón del mundo vigente, que en ese entonces era Alejandro Alekhine o Alexander Alekhine. Además de ser campeón del mundo, él era matemático, era doctor en matemáticas y impartió cátedra en esa materia. Y además, por si fuera poco, fue presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, o sea, de la FIDE. Entonces, en el ajedrez básicamente lo consiguió todo, ¿vale? Aquí vamos a analizar dos de sus mejores partidas, que ambas son contra el entonces campeón del mundo, Alexander Alekhine. Una es del match que tuvieron en 1935, el cual fue el que ganó Max Euwe y que lo proclamó campeón del mundo. Y la segunda partida es la que también se la ganó, también le ganó la partida a Alexander Alekhine, pero el match del 1937 lo perdió, ¿vale? Entonces la primera partida comienza con la jugada D4, E6, C4, F5. Tenemos una especie de transposición a una defensa holandesa. Siguió G3, alfil B4, alfil D2, alfil E7, alfil G2, caballo F6. Y después de caballo C3 tenemos algo que se conoce como una variante nimzo holandesa. No sé, es algo, una combinación, digamos, de la defensa nimzo india y de la defensa holandesa. Y de hecho la variante también se llama variante Alekhine, ¿vale? Seguramente porque fue el primero o el que mayor impulso le dio a la variante. Siguió enroque corto, caballo F3, caballo E4. Ya sabemos que para establecer un puesto importante aquí en la casilla E4, muchas veces se puede defender a este caballo también mediante B6 y alfil B7 para mantener un puesto sólido ahí. Después de caballo E4 siguió enroque corto, B6, miren, como les comentaba. Dama C2 que amenaza simplemente ganar en E4, alfil B7 defendiéndolo, caballo E5 y después se produce una serie de simplificaciones. Max Euwe tenía un estilo bastante lógico en realidad, dejaba poco a la suerte, digamos, era muy posicional pero con un juego bastante sencillo. Siguió alfil por C3, alfil por G2, rey por G2, dama C8 y D5. La idea de D5 claramente es brindar algún tipo de juego al alfil de C3 que estaba de momento tapado por el peoncito de D4. A lo mejor el negro pudo haber hecho algo para evitarlo, ¿no? A lo mejor D5. No sé exactamente qué variante le habría molestado a Alekhine que no realizó D5, que parece lógica. Pero jugó dama C8 y le jugaron D5. Aunque eso no quiere decir que es ganador ni nada, porque de hecho Alekhine encuentra una secuencia para cerrar justamente esa diagonal casi forzado. Jugó D6, caballo D3 y E5. Ahora, ha cerrado la diagonal de momento, pero este peón es un objetivo de ataque. Ya es atacado por el alfil y por el caballo de D3 y además puede venir a ser atacado directamente por el peón de F4. Y de hecho es justamente lo que hace más adelante Max Euwe. Siguió rey H1, jugada profiláctica. Es difícil decir con certeza para qué la hizo, pero lo más probable es que se quiere quitar de la columna que próximamente se va a abrir. Después de que se juegue F4, es muy probable que el peón pueda capturar y después de peón por, la columna G va a quedar abierta. Entonces la jugada rey H1 puede ser una profilaxis contra eso para no tener que gastar ese tiempo una vez que la columna se haya abierto. Entonces lo hace de una vez y después va a poder jugar la torre G1 con ganancia de tiempo. Siguió C6, dama B3. Rey H8, quitándose de los rayos X de la dama de B3, jugada profiláctica también, y ahora F4. Lo que decíamos, nada más que en esta ocasión en lugar de capturar se jugó E4 de Alekhine. Esa tiene el inconveniente de que abre la diagonal del alfil de C3, pero es verdad que este alfil puede ser intercambiado por el alfil si se pone en F6, así que digamos que Alekhine lo hizo a conciencia, no es que se equivocara y le dejó abierta la diagonal del alfil, sino que ya tiene preparado la idea de intercambiar esos alfiles. Después de E4, siguió caballo B4, atacando a este peón. El peón jugó C5 y ahora caballo C2. La idea de este caballo es encontrar un caminito hacia la casilla E3, desde la que se pone enfrente de este peón y al mismo tiempo ataca al peón de F4, que de momento es hasta cierto punto débil, ¿no? Porque no está defendido con otro peón. Siguió caballo D7, caballo E3, alfil F6. Ahora esta jugada es la jugada crítica, digamos, porque el peón de F5 estaba defendido por la torre de F8. Pero una vez que el alfil ha jugado F6 queda indefenso y el blanco si quiere y si le conviene puede capturarlo, ¿vale? Aquí la idea de
de Ewe, que efectivamente terminó capturando al peón de F5, es capturar 3 peones a cambio de su alfil de C3. Es un intercambio equivalente, pero desequilibra bastante la partida, porque los 3 peones van a ser 3 peones, 2 de ellos van a estar pasados y el de F va a estar también bastante molesto, y van a estar muy avanzados, entonces son bastante peligrosos y brindan mucho contrajuego al blanco, como pronto veremos. Aquí Alekhine jugó caballo por F5, alfil por C3, y ahora obviamente no podemos comer al alfil de C3 porque perderíamos torre por F5 y quedamos con una pieza de menos a cambio de solo un peón. Entonces lo que tenemos que hacer, una vez que ya capturamos en F5, tenemos que continuar con el plan, que era llevarnos los 3 peones, el de D6 y el de E4, porque si no quedamos perdidos. Siguió alfil por C3, caballo por D6 atacando a la dama. Es importante que esta jugada ataque a la dama. Y después de que la dama se quitó, caballo por E4. El alfil tiene que regresar y ahora podemos ver que tenemos un alfil de menos, pero tenemos 3 peones extra, los peones de D, E y F, por lo tanto son compensación suficiente. Siguió caballo de 2. La idea de quitar el caballo claramente es brindarle paso al peón de E, para que vaya a hacer un tipo de avalancha de peones en el centro. Siguió G5. La idea claramente es buscar desequilibrar la posición, generar contrajuego en el flanco de rey, porque en el centro no va a poder hacer nada. Después de E4 y E5, las piezas negras difícilmente van a encontrar juego ahí. Son los peones blancos los que van a tener la vía libre. Siguió E4, peón por y alfil D4. Antes de que el peón llegue a E5, el alfil decide ponerse en D4, que tiene una diagonal mucho más apetecible, atacando la casilla G1. Y la casilla G1 es importante, además de que le quitamos esa casilla al rey, también se la quitamos a la torre para un posible ataque sobre la columna G. Así que tiene todo el sentido. Siguió E5, dama E8 y E6. Ahora este peón es evidentemente bastante peligroso, y también, ¿no? Pero porque estaba amenazando también al caballo. Siguió torre G8, caballo F3, dama G6, y ahora aquí es muy interesante la secuencia que elige Max Ewe. Les digo que tenía un juego bastante directo y bastante sencillo. Bueno, sencillo entre comillas, no me refiero a sencillo de ver, sino a sencillo de que hace jugadas bastante lógicas que cualquiera de nosotros podría encontrar si tan solo tuviéramos para empezar el nivel y también la sencillez de pensamiento que tiene Ewe, o que tenía. Siguió torre G1, sacrifica la calidad, pero se va a llevar al caballo de D7 también. Aquí era indispensable defender la casilla G2 porque nos estaban amenazando dama G2 mate, ¿vale? Porque estaba defendido con la torre. Por lo tanto, torre G1 es una de las formas de defender que además es bastante forzado. Es un ataque muy directo. Siguió alfil por, torre por, y ahora estamos amenazando a la dama, pero también al caballo de D7. Por lo tanto, tiene que hacer algo al respecto y jugó dama F6. Pero entonces simplemente caballo. ¿Podemos comer al caballo? Tal vez. Pero caballo G5 es una jugada bastante fuerte porque amenaza a ganar la dama. Porque, por ejemplo, si quitaras al caballo a F8 por decir algo, seguiría caballo F7 que da jaque y el rey no puede escapar porque está en la torre. En pocas palabras tendrías que sacrificar a la dama por el caballo y quedarías perdido. Es por eso que caballo G5 no salva de ninguna forma al caballo de F8. Simplemente posterga una jugada más la captura. Siguió torre G7 y ahora sí nos capturamos al caballo. Torre por y dama E3. Ahora tenemos un caballo y 2 peones a cambio de una torre. Si contamos el material por puntitos, pues estamos exactamente iguales, ¿no? Porque un caballo y 2 peones son 5 puntos y la torre pues también vale 5 puntos, pero son peones pasados, tanto el peón de D como el peón de F son peones pasados y además el caballo no es un caballo cualquiera, es un caballo que va a estar en un punto fuerte en la casilla E6, quitándole casillas bastante importantes a las negras, ¿vale? Entonces parece que en esta posición en particular el caballo más los 2 peones van a ser más fuertes que la torre negra. Siguió torre E7, caballo E6, torre F8 y dama E5. Esta es otro ejemplo de la claridad de pensamiento de Ewe, ¿no? Simplemente simplifica la posición porque él ha calculado que el final de los peones centrales de D y E más el caballo van a ser superiores a la torre. Siguió dama por, peón por y torre F5, forzando casi a la defensa del peón con la torre, a lo que continuó H6, caballo de 8, y después de torre F2, obviamente Alekhine está buscando contrajuego por la séptima fila, atacando a los peones, pero es demasiado avasallador el potencial de los peoncitos. Siguió E6 simplemente, torre D2, de otra forma seguiría D6 y ahora sí ya no los para nadie, por lo tanto la torre lo para al menos momentáneamente. Pero aquí continuó, caballo C6 atacando a la torre, torre E8 y ahora E7.
B5, un intento por debilitar este peón. Obviamente si comemos aquí perdemos el de D5, que es más importante, por lo tanto no vale la pena eso. Así que Ewe jugó caballo D8, rey G7, caballo B7, con la idea tanto de venir a D6 como capturar al peón de C5 en algunas posiciones. Siguió rey F6, torre E6, jugada intermedia muy importante, el rey va a G5 y ahora caballo D6, atacando a la torre, pero no solo la torre, sino que también amenazamos un doblete en la casilla E4. Aquí Alekhine jugó torre por E7, ya estando completamente perdido, ¿no? Es cierto que aquí también podemos comer a la torre por E7 sin ningún tipo de problema, ¿no? Seguiría algo como torre por B2 y caballo por peón. Y estamos completamente ganados, pero es todavía mejor la secuencia que hizo Ewe. Después de torre por E7, no se comió esta torre, sino que hizo el doblete en E4, ganando la otra torre, que es todavía más fácil y más ventajoso. ¿Vale? Entonces esta fue la partida, porque cuando le jugaron caballo E4, Alexander Alekhine decidió abandonar. Y esta fue una de las partidas del primer match de 1935, en el cual se proclamó campeón del mundo el matemático Max Ewe. La segunda partida, que pertenece al otro match, al de 1937. La partida en sí la ganó otra vez Max Ewe, pero el encuentro en general, o sea, el match, lo ganó Alexander Alekhine, que fue como recuperó el título de campeón del mundo. Pero aún así vale la pena verla porque es bastante instructiva. En esta partida Ewe jugó D4, D5 de Alekhine, C4, C6, caballo F3, caballo F6. Y después de unas jugadas se llegó a una variante de la defensa eslava, que es conocida como variante checa. Siguió caballo por C4, dama C7, G3. La idea de G3 es doble. Por un lado permite la salida del alfil por fianchetto y por otro lado permite el posicionamiento del alfil en la casilla F4 atacando a la dama S7. Así que es una jugada muy buena. Siguió E5 para no permitir que el alfil llegue con ganancia de tiempo atacando a la dama, pero de todos modos la variante es bastante teórica. De hecho, actualmente todavía se juega mucho esta posición, pero con ligeras modificaciones, o al menos ha cambiado un poquito la variante más de moda, porque después de peón por, caballo por, alfil F4, eso todavía se juega actualmente. Lo normal es que después de esta jugada el negro juegue G5, que es una variante un poquito más incisiva. Aquí lo que jugó Alekhine fue F6, que también se juega todavía en la actualidad, pero no está tan de moda como G5, que la ha jugado bastante Alexei Shirov, si no me equivoco. Morozevich y Anand también han jugado ese tipo de posiciones. Puede seguir, por ejemplo, caballo E3, G por F4, caballo por, y después de algunas jugadas se llega a una posición donde tenemos enroques en flancos opuestos. El blanco se enrocó corto, el negro se enrocó largo, y ya sabemos que en ese tipo de posiciones donde hay enroques en flancos opuestos casi siempre es obligatorio atacar. Entonces se vuelven partidas bastante más agresivas que las normales. Pero aquí en esta posición se jugó F6 en lugar del G5 que les mencionaba. A lo que siguió enroque corto, torre D8, dama C1, alfil E6 atacando el caballo, caballo E4, ¿no? Quitamos el caballo E4 para que la dama defienda el caballo C4. Siguió alfil B4 y A5. La idea de A5 es posicional completamente. Lo que se quiere es debilitar esta fuerte estructura de peones. Esta estructura de peones de A7, B7 y C6 no tiene debilidades aparentes, pero una vez que el peón llegue a A6 van a tener que generarlas. Siguió enroque corto y A6. Aquí puedes jugar B6 o B5, pero eso significaría que este peón de C6 quedaría en una columna abierta y sería un peón retrasado. Así que Alekhine decidió comer. No estoy completamente seguro de que sea mejor, pero bueno, es finalmente lo que decidió hacer Max Ewe. Y digo, Alekhine siguió caballo por E5 y caballo C5, atacando tanto el alfil de E6 como el peón de A6. Siguió alfil por C5, dama por C5, y ahora podemos observar que el negro tiene un peón de más, pero a cambio el blanco tiene muchísimo contrajuego. Tiene el alfil de G2, que es un verdadero monstruo atacando al peón de C6, que también es atacado a su vez con la dama de C5. Los peones de A son peones doblados que son bastante débiles, sobre todo porque están en columna abierta. Recordemos que de por sí los peones doblados son débiles, más cuando están aislados, o sea que no tienen un peón al lado, y sobre todo son más débiles cuando están en una columna abierta como en esta. En pocas palabras, es muy difícil de defender para el negro esos peones de A. Después de dama por C5 siguió G5, alfil E3, alfil D5 y torre por A6. Alfil por G2, rey por G2. Y ahora torre F7. Aquí había alguna variante interesante. Cuando el negro juega alfil por G2,
parece tentador comerse al peón de A7 porque parece una jugada intermedia interesante, ganamos un peón y cuando la dama se quite comemos al alfil. Pero resulta que el negro tiene la secuencia alfil por F1 y después de torre por C7, torre D1, que ponen bastantes problemas al negro porque está amenazando alfil H3 que sería mate. Y entonces se meterían, digamos, en problemas innecesarios. Por lo tanto, decidieron optar por simplemente jugar rey por G2, a lo que siguió torre F7, defendiendo el peón, entre comillas, ¿no? Porque el peón está atacado por 3, está atacado por la torre, la dama y el alfil, y solo está defendido por 2 piezas. Así que parece que lo podemos capturar. Pero aquí Ewe jugó primero la torre A1, siguió dama D6, y aquí sencillamente, como les digo, Ewe tenía un estilo bastante lógico y bastante claro, ¿no? Siempre que la simplificación convenía, lo hacía. En este caso, como tenemos, no tenemos un peón de más todavía, pero vamos a ganar el peón de A7, por lo tanto vamos a tener una posición con un peón de más, por lo tanto nos conviene simplificar piezas. Y en este caso, pues Ewe lo llevó a cabo, jugó dama por D6, torre por D6 y torre por A7. Ganando un peón y quedando con alfil contra caballo. Recordemos que el alfil es más fuerte o es preferible al caballo cuando la posición es abierta, o sea, que no está plagada de peones. Siguió torre por A7 y caballo C4, que parece que me amenaza el alfil de D3 y el peón de B2. Aquí siguió alfil C5 y torre E6, atacando otra vez a dos cosas, a los peones de B y de E. Aquí Ewe decidió jugar alfil D4, le dio prioridad al peón de B2, pero no tanto porque prefiera que le coman al de E, sino porque el alfil de D4 también ataca al peón de F6. Por lo tanto, si la torre se captura al peón de B2, el alfil puede capturar al de F6, quedándose con el mismo peón de más, ¿no? Siguió torre por E2, alfil por F6 y después de G4, que G4 parece que restringe bastante la movilidad del rey blanco, pues todo solo es temporal porque este peón termina cayendo casi de inmediato. Se jugó rey F1 y después de torre C2, sencillamente torre G7, rey y torre por G4. Como digo, cae el peón rápidamente, ya no hay peligro de que el negro plantee alguna red de mate al blanco porque ya el peón se ha ido. Y además, como digo, tenemos el final de alfil contra caballo que suele ser ventajoso. Aquí Alekhine toma una decisión quizá un poco extraña porque decide seguir simplificando la posición. No sé realmente si creía que el final de dos peones contra 3 era defendible o por qué realmente realizó esta simplificación. Pero bueno, la permitió y obviamente Ewe aceptó, ¿no? Alfil por B2 porque él es el que tiene el peón de más, a él le conviene ese tipo de cosas. Hay finales de torre donde aunque tengas peón de más no lo puedes ganar, pero esta situación no parece ser una de ellas porque los peones están bastante dislocados, están alejados uno del otro y además son aislados. Siguió torre por B2, torre C4 atacando el peón, que tiene que ser defendido con torre B6 y ahora vamos con el rey también. Recordemos que en los finales los reyes tienen que salir a participar. Aquí siguió rey F7, torre H, rey G6, torre F4, bloqueando el escape del rey. Puede ser que en un primer momento el plan de Ewe sea venir con el rey, pero más tarde cambia de parecer. Después siguió torre B3, torre C4 para obligar a la torre a que regrese, porque si no te ganamos otro peón. Y 3 contra 1, pues sí sería muy fácil de ganar. Siguió rey E3, rey F5, G4. La idea de G4 es claramente permitir que el rey pase. Siguió rey E6, F4 y después de rey E6, torre jaque en D4, rey E6, F5 y finalmente... Después del jaque podemos pasar con el rey F4, que decimos que finalmente era la idea de todo esto. Siguió torre C1, torre A4. La idea es dar los jaques desde lejos al rey negro. Siguió H6 y ahora jaque. Aquí hay que tener mucho cuidado con dónde quitamos el rey. Porque podría parecer que en un afán porque el rey blanco no pase, jugáramos algo como rey F6, pero eso recibe mate muy pronto con G5, peón por G5 y peón por G5 y el rey ha recibido mate porque la torre le quita todos los escapes para atrás y los peones lo ejecutan, ¿vale? Así que después del jaque con la torre en A7 el rey tiene que ir hacia atrás. Jugó rey G8 y ahora sencillamente G5 y ya estos dos peones pasados son demasiado, ¿no? Digo peones pasados porque este peón ya es virtualmente pasado, ¿no? Si me come tengo un reemplazo con el otro peón, entonces seguiría teniendo el peón de G pasado, por lo tanto ya se puede considerar un peón pasado. Siguió torre jaque y rey E5. Y en esta posición el ex campeón del mundo, que después de match fue otra vez campeón del mundo, Alexander Alekhine, decidió rendirse. Y la razón es muy
visual. Por ejemplo, si decide comerse el peón de G, esto es bastante lógico, ¿no? Que voy a jugar simplemente rey y el rey no tiene escape, ¿no? Contra los dos peones, el rey y la torre, es fácil ver que está perdido. Pero por otro lado podría capturar al peón de H, y si yo como el peón de H, pues entonces torre por, y aquí sí que sobrevive, pero no vamos a comer el peón de H, sino que después de que nos coma torre por H4 vamos a jugar G6, ¿sale? Esa es la clave de la victoria en esta posición, ya que después de que las negras jueguen, por ejemplo, la torre aquí, lo que amenazamos sencillamente es jugar rey F6 y torre 8 mate, ¿vale? Por lo tanto, el negro tiene que buscar algún tipo de defensa de la octava fila. Aquí pudo haber continuado F6, que amenazamos mate. Puede jugar torre A8 para evitarlo, pero entonces sencillamente jugamos torre G7 y después de rey F8, torre H7. La idea es dar mate en H8. Si por ejemplo lo evita con rey G, pues sencillamente le jugamos F7 jaque. Tiene que regresar a F8 y después de... Es verdad que le podemos ganar la torre, ¿eh? Con torre H8 y torre por B8, pero rey F6 es mate forzado, increíblemente. Amenazamos de hecho dos mates distintos, torre H8 que sería mate, pero G7 también da mate de inmediato. Por lo tanto, en esta posición, bueno, no en esta posición no, después de rey E5 hacen varias jugadas, después de rey E5 aquí fue que Alekhine decidió abandonar, pero decidió abandonar justamente por esta secuencia que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, pues, estas han sido las dos partidas que yo considero las mejores o de las más importantes en la carrera de Max Euwe, que recordemos que fue campeón del mundo. Espero que les hayan gustado, que hayan aprendido un poco, no sé si lo conocían o no, pero si no, pues aquí lo tienen. Campeón del mundo, presidente de la FIDE, doctor en matemáticas, ¿qué más se puede hacer? Espero que les hayan parecido instructivas, no olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos a la próxima.